Hola, bienvenidos a Jesús en mi hogar. Mami, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, Ángel, hoy tenemos una historia muy bonita. Vamos a hablar acerca de una niña que, aun siendo esclava, fue mensajera de Dios. Y gracias a este mensaje pudo sanarse un hombre de lepra. Y la historia la tenemos en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 5, y nos vamos a apoyar en el espíritu de profecía en Profetas y Reyes, capítulo 20. Y dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un gran varón delante de su señor, y le tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamiento a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria había salido cuadrillas y había llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo a la esposa de Naamán, dijo a la señora. Bueno, a este capítulo nos empieza introduciendo con un hombre llamado Naamán. Sabemos, si leemos capítulos anteriores, que Siria había ganado bastantes batallas contra Israel. Entre esas había estado la muerte de Acab, un hombre que había deshonrado a Dios, y como podemos ver el contexto histórico, fue contra quien Elías se enfrentó. Este hombre había muerto en una batalla porque Dios le había dicho que no fuera, pero él decidió ir, y ahora Israel estaba subyugada bajo Siria. Por esta razón, pandillas de Siria salían de su territorio para saquear y llevarse algunos cautivos de pueblo de Israel. Entre ellos se fue llevada esta muchachita. Sí, Marcos, y la niña fue llevada como esclava. Estos pandilleros o criminales no eran necesariamente soldados de Siria, sino que eran exactamente criminales que entraban y saqueaban y traían también esclavos, no solo dinero. Esta niña fue vendida o dada a Naamán, que era el general de los ejércitos asirios. Este tenía lepra. La podrán ver aquí arriba, la lepra. ¿Sabes, Ángel, qué es la lepra? La lepra es una enfermedad infecciosa, crónica, causada por una bacteria llamada Mycobacterium leprae. Consiste en que se le caen algunas partes del cuerpo. La piel se pone con muchas llagas, se pone como si fueran unas bolitas de agua y se pone la piel muy fea. Pierde la persona debilidad muscular, es muy sensible y se contagia. Es contagiosa por saliva o se contagia simplemente por el aire. Por eso nosotros podemos ver a lo largo de toda la Biblia que todas las personas que tenían lepra eran aisladas, eran sacadas de su lugar donde vivían o se quedaban en ese lugar y los de ese lugar se iban. Era una enfermedad muy mala porque te aislaban socialmente y tú te sentías solo, y la soledad más la enfermedad pues terminaba matando a las personas. Y que no era que se contagiaba por contacto de piel o por contacto de saliva, sino que se contagiaba por el aire, o sea que tú no podías estar ni cerca de esa persona. Entonces nadie se te quería pegar, y entonces también era en Israel, era considerada la lepra era considerada como un castigo divino, que también entonces en Israel ya era algo de que el Señor te estaba castigando. Así creían la gente, pero vamos a la muchachita. Vamos a la niña de esta historia, porque esta niña aparentemente pasa desapercibida. Bueno, le cuentan a Naamán acerca de Eliseo, él va, se sana, y por lo general nos enfocamos en la historia de Naamán, pero sin la niña. Y empezamos a mencionar de la fe de Naamán, cómo no quiso irse a bañar al río Jordán y todo eso. Pero la niña, ¿qué hizo que esta muchachita, siendo esclava, pudiéramos decir triste, lejos de su familia, entonces toma este acto de dadivosidad sobre esta familia, mejor dicho? Bueno, como podemos ver, Naamán ocupaba un cargo muy importante. Y entonces su esposa también tenía algo de importancia, solamente por ser la esposa del capitán del capitán de los ejércitos de Siria.
Por esa razón no podía ser cualquier persona la que le estuviera sirviendo a ella, porque eso podía ser peligroso dependiendo quién sirviese. En este caso, podemos ver que la niña no solo era sirvienta, sino que también pertenecía nacionalmente a la nación a la cual este capitán había atacado. Por lo tanto, suena contraproducente de que esta muchacha esté sirviendo directamente a la señora. Pero, como hemos visto en otras historias bíblicas, los ejemplos de personas fieles a Dios derrumban estas barreras. Vemos a José, a Daniel y a otros más que, a pesar de empezar como sirvientes, alcanzaron posiciones de importancia. Improbablemente eso haya ocurrido con esa niña. Vemos en su actitud que ella no se siente mal con sus amos por haberla tenido como esclava, sino que comparte la palabra de Dios con ellos, no como otros judíos que hemos visto a lo largo de la historia, que se creían exclusivos, sino que ella le dice a su señora: si rogase mi señora al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Aquí podemos ver dos cosas. Ella tenía bondad para con sus señores y también tenía fe en que Dios podía sanar a Naamán de la lepra. Pero tú sabes, Marcos, David, que esta niña no desarrolla ese carácter de la noche a la mañana. Antes de ella llegar a ser esclava, antes de ser vendida o dada, como decía Ángel, ya ella venía de un hogar que le habían enseñado acerca del Dios verdadero. Por eso es que la labor de nosotros como padres es vital en la crianza de nuestros hijos, porque nosotros no sabemos si estamos criando para que permanezcan en el hogar o si estamos criando para que sean llevados a tierras extranjeras. Entonces, estos padres, al igual que los padres de Daniel y los padres de José, le habían enseñado acerca de esa bondad que tú mencionaste. Por ejemplo, nosotros en el hogar, nuestros hijos pueden ver la bondad de Dios en nosotros. Pueden ver el amor de Dios, es en nosotros como padres. Pero si como padres no le enseñamos amor, bondad, respeto, cortesía, cuando ellos estén en otros lugares, posiblemente no lo tengan. Y eso fue lo que pasó con esa niña. Y quisiera leer algo que me llamó mucho la atención acerca de este libro, Profetas y Reyes. Dice: felices son los padres cuya vida constituye un reflejo tan fiel de lo divino, que las promesas y las órdenes de Dios despiertan en el niño gratitud y reverencia. Nosotros, como padres, tenemos una gran misión. Nuestros niños deben aprender gratitud y reverencia. ¿Pero cómo lo van a aprender? A través de nuestro ejemplo. Pero si yo soy de las madres que me vivo quejando todo el tiempo y como se hace en República Dominicana, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás? Y todo como un chuip y como una queja, entonces el niño no va a aprender esa gratitud que debe tener hacia Dios. Nosotros tenemos situaciones, pero gracias a Dios, porque siempre hay cosas por qué agradecer al Señor. Entonces esta niña venía de un hogar que, aunque quizá tenían necesidades, quizá tenían vicisitudes, pero sus padres adoraban al Dios verdadero, entonces le enseñaron a ella la gratitud, enseñaron la cortesía, los buenos modales. Por eso esta niña llega a esta casa como esclava, pero inmediatamente pasa a ser quien servía, como tú decías, Marco, a la esposa de Naamán. Y posiblemente sus buenos modales, su por favor, su gracias, sí, cómo está señora, todo eso hicieron que esta niña fuera escuchada. En el momento que ella le dice a la señora de Naamán acerca de Eliseo, vemos que ella es escuchada. Cierto, eso es otra cosa. Se puede ver que la señora confiaba en ella, en la forma en la que accedió a su petición e incluso en la forma en la que Naamán le creyó. Y tú sabes, Marcos y mami, de que hay dos cosas que podemos ver aquí. La primera es de que la razón en que le creyeron a esta niña fue porque esta, como tú decías, tenía buenos modales con ellos. Le daba un buenos días, cómo está, se siente enfermo, se siente bien. Y eso hace de que la gente te oiga y el Señor pone gracia en ti. Entonces, eso es la primera cosa que podemos ver ahí, de que el Señor puso gracia en esta niña y de que debemos ser corteses. Porque aunque esta niña estaba en contra de su voluntad, en una servidumbre forzada, esta no tenía rencor, que esto es lo segundo que podemos ver, de que ella no tenía ningún tipo de rencor con ellos. Y aunque pudo decir, no, yo no lo voy a decir porque ellos me han tratado mal y porque ellos están en servidumbre, yo no quiero decírselo. Sin embargo,
ella le dijo, porque ella sabía de que lo que ella estaba haciendo ahí era también una obra, de si era sanado, ahí entonces daría cuentas de su fe. Entonces nosotros debemos siempre, en primer lugar, no tener rencor con nadie. Y en segundo lugar, dejar que el Señor fluya en nosotros. Amén. Bien, podemos continuar la historia. Naamán, muy emocionado por haber encontrado la cura para su enfermedad que se creía incurable, visita al rey y le dice lo que había dicho la muchacha. Y el rey, muy emocionado porque había encontrado la cura para uno de sus mejores guerreros que él pensaba que era incurable, le envía envía a Naamán junto con algunas cartas al rey de Israel. Y podemos ver que nos dice así: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y tomó también cartas para el rey de Israel que decía así: luego, cuando esta carta llegue a ti, sabe por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestidura y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Me detengo aquí un momento. A pesar de que habían realmente la persona a la que querían era a Eliseo y no al rey, el rey de Siria junto con Naamán pensaban que el rey de Israel debía saber eso en detalle. Me acuerdo a los sabios del oriente cuando van a los sacerdotes para investigar sobre el caso de Jesús, que ellos van genuinamente pensando que aquellos que son los dirigentes debían conocer mejor los detalles de su propia religión. Sin embargo, aquí el rey de Israel muestra una actitud similar a los de sus sacerdotes en aquel momento. Desconocía, o mejor dicho, no tenía en cuenta en absoluto las cosas sagradas. Bien lo dijo Jesús, nadie es profeta en su tierra. Así es, y como decía Marcos, él pensaba de que, wow, una persona que pueda sanar una enfermedad incurable. Esto todo el mundo lo tiene que saber en Israel. Porque cómo es que una persona tan reconocida tenía que ser más famoso incluso que el rey, porque wow, nadie en la tierra, nadie podía saberlo. Sin embargo, Eliseo podemos ver de que vivía incluso en situaciones de pobreza, que ni siquiera era ayudado. Yo me imagino al rey de Siria pensando de que él tenía que estar en la realeza, junto al rey, porque era una persona de prodigios y seguro era un mago, un sabio o una persona de esa índole. Sin embargo, este vivía retirado, era pobre, vivía en una casa humilde y vemos de que el rey ni siquiera le daba cuidado a él. O sea que no valoraba que era un profeta. Exacto. Y entonces llega la noticia a Eliseo de que el rey rasgó su vestido y que todo lo que decía la carta. Entonces Eliseo le dice algo bellísimo: manda aquí a Naamán y sabrán que hay Dios en Israel. Bien, y vemos que en el verso 7 nos dice: y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Este rey estaba ahora mismo en un estado de paranoia. Él pensaba que el rey de Siria estaba buscando una oportunidad de guerra, o sea, una excusa para guerrear contra Israel y derrotarlos totalmente. Sin embargo, vemos que esa no era la realidad, sino que el rey estaba sinceramente buscando en Israel la sanidad para su siervo. Sí, interesante. En el versículo 9 podemos ver de que Eliseo manda a buscar a Naamán y Naamán va. Naamán va en su carro y sus sirvientes van a caballo. Al llegar, él pensaba de que lo iba a recibir, ahora como usted está, venga, y le iba a poner las manos y le iba a sanar. Sin embargo, él ni siquiera sale. Manda a su siervo, Giezi, y le dice que vaya y se lave 7 veces en el río. Sí, entonces vemos cómo Naamán se enoja. ¿Y por qué se enojó Naamán? Por 2 cosas. Primero, porque como tú decías, Naamán esperaba que Eliseo iba a salir, iba a levantar su mano, iba a invocar a su Dios, iba a hacer algo ahí milagroso y
Naamán iba a quedar sano. Sin embargo, el Señor quería trabajar con el corazón de Naamán. Dios quería doblegar su corazón porque Dios no solamente quería sanarlo de la lepra, sino que también quería sanarlo del pecado. Por eso lo manda al río Jordán. Y Naamán dice en el versículo 12, Abán y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Eran verdad, eran mejores. Eran ríos más limpios, más bonitos. Incluso eran unos ríos que la gente utilizaban para adorar a sus dioses. Y el Señor lo manda al Jordán, porque Dios muchas veces utiliza para darnos a los remedios muy sencillos. Sí, esta historia me recuerda a la historia de el ciego, de que el Señor le dice que se vaya a lavar en el estanque. Y esto lo podemos ver en Juan 9:7, de que Él lo manda. Y ahí fue probada su fe. La fe tanto de Naamán como del ciego fueron probadas. Algo muy sencillo, algo como irse a lavar. Y Naamán dijo, no hay mejores ríos en mi tierra, ríos transparentes, ríos que casi refractan como un espejo, por decirlo así. Y entonces él dice, y se va enojado, porque no cree que esto va a funcionar. Y lo que cree es de que estaban jugando con él, con Naamán. Eso fue lo que él pensó. Sí, sin embargo, por eso es que hay que tener buenos amigos. Sin embargo, los siervos lo convencen. Y entonces me acuerda, Ángel, cuando los amigos del paralítico lo bajan por el techo de la casa de Pedro. Entonces los amigos lo convencieron, sus siervos lo convencieron, pero mi Señor, si el siervo le pidiera una cosa más grande, usted lo haría. Entonces comenzaron ahí, ¿verdad?, a hablar con él. Y gracias a Dios los convencieron y Naamán se fue a río Jordán y se sumergió una vez, yo me imagino, se sumergió una vez y cuando sale, leproso. Segunda vez y sube, leproso. Tercera vez y vuelve y sube, leproso. Cuarta, quinta y sexta vez, leproso. Y la séptima vez, dice la Biblia que su piel salió como la piel de un niño, así suavecita, limpia, sin manchas. Y entonces Naamán glorificó el nombre de Dios, inmediatamente coge para donde Eliseo. ¿Sabes, mami, que eso me recuerda que el número 7 es el número perfecto de Dios? Muchas de las historias vemos de que fueron en el número 7, de que el Señor obró el milagro. Bueno, entonces podemos seguir viendo la historia en el verso 15, donde nos dice que él regresa al varón de Dios y le dice, aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Amén. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Oh, ¿y por qué Naamán quería darle un presente? Bueno, eso se nos mencionaba que en aquellos tiempos era costumbre darle algo a alguien a cambio de un favor. Naamán parecía que estar pensando que estaba pagando o podía pensarlo. Por esa razón el varón de Dios le dice, o sea Eliseo, vive Jehová delante del cual estoy que no lo tomaré. E importunando a Naamán que tomase, él nunca quiso. Entonces ahí mismo Naamán hace un juramento diciendo que nunca sacrificaría a otros dioses, sino que seguiría solamente a Jehová. Sí, tú sabes que aunque había momentos en que los profetas tomaban regalos o tomaban cosas, por ejemplo, en una ocasión Eliseo tomó algo de la tsunamita, que le hizo un cuarto, ¿recuerdan? Y le puso una cama, una silla. Eso era el momento, pero en esta historia aquí, precisamente después de Naamán ser sanado, no era momento, y lo vamos a ver más adelante, no era tiempo de tomar cosas de Naamán, porque Naamán venía ya con todo eso. Él venía con el pensado de me sanaron y pago. Y Dios no trabaja así. Dios deja que las personas reconozcan que en ellos o que en nosotros no hay nada que podamos hacer para ganar una sanidad o ganar una salvación, sino que todo es por gracia. Y por eso Eliseo dejó que Naamán se fuera sin tomar nada de él, aunque Eliseo tenía necesidad, pero aún así no dejó. Sí, mami, sabes de que Eliseo no aceptó lo que Naamán le estaba dando porque iba a ser como un pago. Y Naamán venía con una conducta de si a mí me dieron algo o me sanaron, yo pago por lo que me hicieron. Entonces, él le quería dejar dicho de que no fue él, sino que fue Dios el que le dio eso. Y que él tuviera
sino que lo que él quería era que tuviera un nuevo corazón. Entonces esto tenemos que verlo y más adelante veremos de que Jesse no lo cumple. Pero eso ya va a ser más adelante. Ok, voy a leer ahora el versículo 17 y 18. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, ¿no se dará a tu siervo una carga de un par de mulas de esta tierra? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Me encanta eso de Naamán. Naamán se fue convencido de que el milagro lo había hecho el Señor. Entonces, oye aquí, el 18. En esto perdona Jehová tu siervo, que cuando mi Señor, es decir, que cuando el rey entrara en el templo de Rimón y para adorar se apoyase sobre mí, es decir, el rey de Siria entraba en su templo, en el templo de Rimón, pero como Naamán era el general, era, por así decirlo, el guardaespaldas, la persona en quien el rey se apoyaba cuando entraba, Naamán le está diciendo a Eliseo, por si tú escuchas, que yo entré con el rey y que yo tuve que apoyarme para apoyarme con él, entonces Jehová me perdone. Jehová perdone en esto tu siervo porque yo no lo estoy haciendo de corazón. Y tú sabes que muchas personas pudieran decir sí, pero él no debería apoyarse porque él sabe que Dios fue que lo sanó. Pero mira, lo interesante de esta vida es que quien juzga, quien perdona y salva es Dios. Exacto. Hay que entender dos cosas. Uno es la comprensión de la persona y dos, sus obligaciones y cosas que ella había aceptado. Por ejemplo, en el caso de la comprensión de Naamán, él no consideraba esto un pecado porque su corazón no estaba ahí. Y luego está en sus obligaciones. Naamán, como un general igual de espalda del rey, tenía que acompañarlo como su deber a todo sitio. Negarse a eso podría incluso considerarse rebelión. Es como que un policía o un seguridad que se convierta o que sea policía después del cristianismo tenga que cargar un arma de fuego. Sus intenciones no son las de usar ni matar a alguien por su religión, pero es una obligación que tiene que llevar. Sí, por eso es que nosotros somos juzgados de acuerdo a la luz que recibimos. Exacto. Por ejemplo, tenemos la historia del arca de Israel cuando los filisteos toman el arca y luego le envían de regreso a Israel, le envían una carreta. ¿Y qué pasó con los filisteos? Ellos fueron perdonados y Dios detuvo sus plagas. Pero cuando David y sus siervos intentaron llevar el arca de Dios en una carreta, Dios castigó a Usa por el descuido que ellos estaban llevando. ¿Cuál fue la diferencia? Los filisteos no sabían. Es verdad que David y sus siervos no sabían, pero ellos no tenían la excusa que tenían los filisteos, porque ellos debían saber. Y esto es la diferencia entre este siervo Naamán, que Naamán no tenía su limitada comprensión y hasta ahí Dios lo juzgaba. Pero esta no es una excusa que nosotros podríamos utilizar en algún momento porque nosotros sabemos que esto está mal. Sí, muchas veces utilizamos esta parte de Naamán como excusa. Y en el caso de Daniel, que me llega a la mente ahora cuando se le ofreció la comida, que algunas personas pudieron decir, no, pero Daniel pudo haber hecho como que comía. Sin embargo, hacer como que comía era pecado porque él sabía. Y ahí está, el pecado está en saber lo bueno y no hacerlo. Naamán apenas estaba conociendo, estaba en pañales y la verdad es progresiva. Nosotros no debemos estancarnos. O yo no voy a estudiar eso porque si lo sé, entonces tengo que obedecerlo. Y si no lo obedezco, entonces voy a ser juzgado. No, no es así. Es una verdad que nos va llevando el Espíritu Santo. Y por obediencia al Señor, entonces vamos cumpliendo de acuerdo como el Señor nos va llevando. No podemos quedarnos estáticos en no querer saber para no obedecer, sino que debemos dejar que el Espíritu Santo sea que nos lleve. Exacto, negarse a recibir la luz por temor a tener que cumplirla es lo mismo que haberla recibido y haberse negado. El Señor lo va a tomar igual, porque tú tenías el derecho de aprender y ahí lo tienes, el derecho y el deber de aprender. Y como no cumpliste con tu deber, como dice Santiago, el que peca en un punto se hace culpable de toda la ley. Por lo tanto, el negarse a aprender para no verse responsable es también un pecado. Sí, entonces entramos al versículo 20, donde entra Jesse.
Sí, aquí tenemos otro caso. Se nos dice que, dice Jesse, aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Y ahí hace Jesse un juramento, y vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y podemos ver aquí el acto, por así decirlo, el plan diabólico de Jesse para tomar de Naamán a pesar de que Eliseo había rechazado. Y de esta manera toma, convence a Naamán y oculta lo tomado. Y se presentan de su señor diciendo, tu señor no ha ido, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Pero podemos ver que Eliseo, por medio de Dios, sabía todo. Él entonces le dijo, ¿no fue contigo mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Acaso es tiempo de tomar plata, de tomar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? ¿Acaso es tiempo? No era tiempo, porque la obra que Dios quería hacer con Naamán no era tiempo para tomar ofrendas, que era lo que hablábamos en un momento atrás. En un momento Eliseo pudo tomarlo de la tsunamita, pero ahora no se podía tomar nada de Naamán, no era tiempo. Tú sabes que los hijos de Dios debemos pedirle eso al Señor y eso se llama prudencia. La prudencia es la capacidad o la habilidad o el don de saber cuándo tomar y cuándo no tomar, cuándo callar y cuándo hablar. Y Eliseo era un varón prudente. Eliseo sabía que no era tiempo. Tristemente, tanto tiempo Jesse con Eliseo y no aprendió. Y me recuerda entonces a Judas. Tanto tiempo con Jesús y tampoco aprendió. Sí, porque el mismo sol que endurece el barro es el mismo sol que derrite el hielo. Exacto, por lo tanto no depende de la luz o del sol que esté recibiendo el material, sino del material en sí. Y eso decidimos nosotros. Nosotros somos ese material, somos ese barro. Y nosotros decidimos qué queremos que el Señor haga en nuestras vidas. Esta historia es muy interesante. Te invito a seguirla estudiando en tu hogar. Segunda de Reyes 5. Porque hay muchas enseñanzas valiosas. Y podemos aprender mucho de cada uno de ellos. Y de la niñita podemos aprender que los hijos de Dios no podemos pagar mal por mal, sino bien por mal. Cuando alguien me hiere, yo debo servirle. De Eliseo, que debemos dejar que la gloria sea dada a Dios. Y de Jesse, tristemente, aprendemos por contraste, que no debemos actuar de manera egoísta ni de manera ambiciosa, sino que tenemos que dejar que Dios sea quien haga y decida en nuestras vidas. Hoy, Jesús en mi hogar te invita a reflexionar sobre esta historia y a que la apliques en tu vida, porque de nada vale el conocimiento que aprendamos si no lo usamos para nuestro bien. El Señor quiere de que tú estudies la palabra de Dios y de que compartas con otros la palabra de Dios, que como Naamán tú la recibas en tu vida y que no tengas prejuicios de nadie y que compartas con otros, sobre todo compartir con otros, porque no es bueno tener un tesoro y esconderlo bajo tierra como una parábola, sino de que uno debe compartir la luz que Dios nos ha dado con otras personas. Por eso te invitamos a suscribirte, a compartir y a comentar. Dios te bendiga. Nos vemos. Bye.